Buenas tardes, mi nombre es Gladys Valdés y voy a hablarles de las funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. Para eso hay que desahogar la primera incógnita de qué es una autoridad reguladora de protección de datos personales. Pues bien, son organismos gubernamentales que ayudan a los titulares de los datos personales para proteger sus datos y el ejercicio de los derechos ARCO en los mismos, y dependiendo el caso conlleva una sanción. Para entender un poco más qué funciones y atribuciones tienen estas autoridades, pues les voy a explicar un poco. Las funciones atienden principalmente las consultas de los titulares de datos personales. Informan a través de guías, trípticos o documentos en general. Hoy en día, dado a las TICs, se maneja también por medio de las páginas web, de correos electrónicos, y de esta manera se crea un contacto más ágil con los titulares de los datos. Principalmente, pues su función es tutelar el derecho de la protección de datos. Y sus atribuciones, pues es promover el derecho a la protección de datos personales por medio de la difusión de Internet, páginas web, y deben de proporcionar los correos para el acceso rápido, ¿no? Tienen que apoyar a cualquier persona que solicite la aplicación de los derechos ARCOS sin importar pues la raza, etnia o clase social a la que pertenezcan. En caso de que haya un incumplimiento en los principios de la Ley Federal de Protección de Datos, pues ellos serían los indicados para hacer cumplir estos derechos. También fomenta y protege pues la tutela de la protección de datos personales. Y para eso debemos de conocer los tipos de autoridades que existen. En el caso de México tenemos el INAI, que no es otra cosa que el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este organismo es autónomo, especializado, imparcial, colegiado y responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. También contamos con organismos garantes, autoridades reguladoras y pues otras autoridades competentes. Los organismos garantes son autónomos y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Las autoridades reguladoras son una regulación secundaria en coadyuvancia con el INAI. Y en cuanto a las otras autoridades competentes, nos referimos a las administrativas o judiciales, que sean competentes en la protección de datos personales. Ahora bien, te preguntarás, ¿qué es un órgano garante? Pues son aquellos con autonomía constitucional especializados en materias de acceso a información y protección de datos personales. Para que un órgano se considere garante debe ser autónomo, especializado, independiente e imparcial. Y su función principal es promover los derechos de protección de datos personales. Se preguntarán cómo. Pues debe de imponer medidas previstas en la ley y las demás disposiciones que resulten aplicables en la materia para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Debe de coordinarse con las autoridades para ejercer correctamente los derechos ARCOS, así como garantizar las condiciones de accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercerlas, en igualdad de circunstancias. Deben de elaborar y publicar estudios de investigación para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de protección de datos. Y en caso de irregularidades, deben de proporcionar al instituto los elementos que se requieran para resolver los recursos de inconformidad que les sean presentados. Su función principal es administrar la Plataforma Nacional de la Información. Si tú como particular sientes que están vulnerados alguno de tus derechos ARCO en cuanto a la protección de datos personales que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, existen tres procedimientos que te pueden encaminar de la mano del INAI a cumplir con tus derechos de protección de datos personales. Estos son el procedimiento de protección de derechos, el procedimiento de verificación y el procedimiento de imposición de sanciones. El procedimiento de protección de derechos inicia por el titular o por su representante legal, si es que considera vulnerado alguno de los preceptos de la Ley Federal de Protección de Datos. Se le tiene que presentar al INAI y tiene 15 días hábiles posteriores a la fecha para emitir una respuesta. Se le notificará por escrito al responsable de los datos y debe de presentar sus pruebas en caso de ser necesario, y una vez que se desahoguen las pruebas,
El INAI le concede 5 días posteriores para que presente sus alegatos en caso de ser necesario. Si el responsable de los datos no te entrega los datos solicitados o te los entrega en un formato incomprensible o no te modifica o te corrige datos personales, el INAI tomará represalias contra este tercero. Una solicitud de protección de derechos debe contener el nombre del titular o del representante legal, el nombre responsable al cual se le presenta la solicitud ARCO, el domicilio para oír y recibir notificaciones y la fecha en que se dio a conocer la respuesta del responsable. En el caso de que no haya dado respuesta, pues esta no es necesaria. Y también es muy importante poner los actos que motivan la solicitud de protección de datos. El INAI en cualquier momento del procedimiento puede buscar una conciliación entre el titular de los datos y el responsable. De llegar a un acuerdo entre ambos, pues debe constar primero por escrito y la petición de protección de datos quedará sin materia. El instituto debe de verificar el cumplimiento del acuerdo y es ahí donde entra el procedimiento de verificación, donde el INAI verifica el cumplimiento de lo previsto y del acuerdo que se llevó. Este puede ser por oficio o puede ser por petición de la parte. Por oficio es cuando hay incumplimiento de las partes y pues por peticiones que tú solicites ya que no se te cumplió o no se te dio la información que solicitabas. En tal caso, puedes solicitar el procedimiento de imposición de sanciones. Si hay incumplimiento de alguno de los principios del procedimiento de protección de derechos o violación de la Ley Federal de Protección de Datos, se da inicio a un procedimiento de imposición de sanciones y el INAI determina la sanción que corresponde. Una vez analizadas las pruebas, el INAI resolverá dentro de los 50 días siguientes a la resolución definitiva y deberá notificar por escrito a las partes. Y de no estar conformes con la resolución del órgano garante, los particulares pueden promover un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Valdés y voy